Bueno, buenos días. Mi nombre es Álvaro Apestegui, soy cirujano general. Vengo representando a la Asociación Costarricense de Hernias. Para mí un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Bueno, nos toca hablar un poco de lo que es el cierre temporal de la pared abdominal. Ya se lo volaron. Ya, no sé, yo lo paso aquí. Bueno, la idea es hablar, describir y comparar un poco lo que son las diferentes técnicas y valorar las estrategias que vamos a tener también en el posoperatorio para facilitar un poco el cierre de la fascia. Este sí no tengo. No, no se preocupe. No importa. Las indicaciones que tenemos la cirugía de control de daños, ya descrita hace ya varias décadas, para algún second look que ocupemos en el paciente, como es el caso de ese primer caso en la ilustración que tenemos, que vamos a ocupar ver las vísceras después, y en el síndrome compartimental abdominal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la pared abdominal en estos casos? Vamos a tener varias opciones, las opciones clásicas como el cierre por segunda intención más injerto de piel, y las diferentes técnicas que las vamos a dividir entre técnicas estáticas y técnicas dinámicas. Bueno, este es el que creo que todos los cirujanos generales manejamos mejor, es uno de los primeros métodos descritos. Van a haber múltiples técnicas en diferentes etapas del cierre. La idea fundamental va a ser granular el tejido sobre las asas y después hacer un injerto de piel sobre ellas. Después vemos qué hacemos con la hernia posteriormente. Este pinch test, que es el que nos han descrito tantas veces, donde agarramos la piel ya ese paciente, cuando hay un plano de separación entre la piel y las asas, es muy posible que ese paciente esté listo ya para hacer la reparación. Es, es algo que manejamos la mayoría, es seguro, es efectivo y es reproducible. El problema es que nos va a producir defectos complejos que creo que por lo menos aquí la mayoría conocemos ya. Las pinzas de ropa o sutura es un método rápido y sencillo, no nos va a dar una solución obviamente a largo plazo. Todavía en algunos de nuestros medios lo vamos a utilizar en cirugía de control de daños o pacientes inestables donde hay que salir corriendo de la sala de operaciones, donde la sutura sí va a tener la ventaja de que obviamente el manejo en el salón por enfermería va a ser más sencillo, las curaciones, etcétera. Especialmente cuando tenemos datos clínicos, es importante monitorear la presión intraabdominal del paciente, ya que sí nos puede producir un síndrome compartimental abdominal. Eh, y aunque en algunos de nuestros medios todavía se usa, es poco utilizado ya. Tenemos el cierre con bragueta o zipper, que también tiene la ventaja de que nos va a prevenir en cierto grado la retracción lateral. Se fijan las hojas a ambos bordes de la fascia y se abre y se cierra a conveniencia del cirujano. Esto obviamente ya por las técnicas que han salido ha sido reemplazado bastante. La bien conocida bolsa de Bogotá, que es un método barato y disponible posiblemente en todos nuestros centros, tiene la gran ventaja que sí se da la visualización de las vísceras a través de ella, pero las desventajas que nos va a dar poca retracción de la fascia y el acúmulo de materiales dentro de la cavidad que es un problema. Esto es una de las técnicas dinámicas y posiblemente de las que más se utilizan es el cierre, la técnica con malla, que se va a fijar la malla a los bordes de la fascia y vamos haciendo recortes centrales para ir aproximando la fascia hasta lograr el cierre primario. Esta es una variante de esta técnica con malla, es el parche de Whitman, que básicamente son dos hojas que se fijan a bordes laterales de la fascia. Es un material tipo velcro que podemos ir ajustando acorde a la necesidad del paciente y sí también va a prevenir lo que es la retracción, por lo que se cataloga como una técnica dinámica también. El tema es que sí, estas suturas a la fascia nos pueden dañar la fascia en el borde medial
y no nos va a dar buen manejo a lo que son los líquidos intraabdominales. Por esto también la usamos ahora, más adelante vamos a ver en los diferentes estudios que se usa en conjunto con la terapia VAC, dando muy buenos resultados. Bueno, la estrella, que es el que creo que todos o la mayoría de nosotros utilizamos en nuestros centros, que es la terapia con presión negativa o el VAC, que hay varias diferentes formas de utilizarlo. Está el sencillo, está el que instila líquido dentro de la cavidad para hacer lavado, etc. Es muy sencillo de usar, va a dar un excelente manejo a lo que son los líquidos intraabdominales y nos va a ayudar a reducir el edema de las vísceras también. Este es un trabajo que publicamos en mi hospital, en el hospital que yo me formé allá en Costa Rica, en el Hospital México, donde se hizo un análisis retrospectivo de 48 casos, dentro de los cuales logramos un 96% del cierre con solo un 4% de hernias incisionales residuales y una mortalidad de un 8.3%. Todo esto se hizo con el back instill, la instilación continua de líquidos dentro de cavidad. Ya hoy en día tenemos los cierres los sistemas de cierre facial dinámico, dentro de los cuales en el que más se habla hoy en día es el ABRA, que es ese sistema que va a involucrar elastómeros de silicón que se van a pasar a través de la pared abdominal, siempre medial, por lo que no se va a dañar el borde, perdón, lateral, por lo que no se va a dañar el borde medial de la fascia. Esto también se va a poder utilizar en conjunto con el BAC. En todo caso, el sistema trae una lámina que protege las vísceras, perdón. Y esto, mediante estas prensas que están a los lados, se puede ajustar a gusto del cirujano tratante. Y la idea es que una vez terminado el tratamiento, demos un cierre completo a la cavidad. Entonces, ¿qué nos va a decir la evidencia? Esto es un estudio retrospectivo, un metaanálisis que se publica en el año 2009, donde se comparan las diferentes técnicas. Vemos que el parche de Whitman o el cierre con malla y el BAC van a ser los que van a demostrar menor mortalidad y mejor índice de cierre de cavidad. Ya en este estudio del 2011 se hace una comparación también entre los diferentes diagnósticos que llevaron al abdomen abierto y se empieza a definir el BAC como una mejor opción en los casos de sepsis intraabdominal o de peritonitis. Esto posiblemente por la mejor calidad de manejo de los líquidos intraabdominales. Este que se publica en el 2015 es posiblemente uno de los metaanálisis más completos que tenemos, donde se puede definir mejor. Se define la terapia a presión negativa con las técnicas de tensión facial como las mejores para el cierre de cavidad y la menor mortalidad. En este caso lo que se usaron fue la técnica con malla y las suturas de retención facial. Estas son las guías publicadas por la Sociedad Europea de Hernia. Estas se publican en el 2018. En realidad, todos los puntos que tratan, o la gran mayoría de los puntos que tratan de contestar, quedan inconclusos por la cantidad de evidencia que existe, que es bastante baja. La mayoría de los estudios son estudios retrospectivos o metaanálisis, donde en realidad no se hace una buena comparación entre las técnicas y los diagnósticos. Pero sí, entre las pocas cosas que dejan claros es que favorecen las técnicas dinámicas sobre las estáticas para el cierre de la fascia y que no se van a recomendar técnicas avanzadas como lo son la liberación de componentes anteriores y posteriores para el cierre agudo de la cavidad abdominal, ya que esto nos puede dificultar muchísimo una reparación a futuro. Este se publica en el año 2020, donde ya se incluye el sistema ABRA, comparado con lo que son las técnicas de tracción con malla, ambos en conjunto con el BAC, dando un 93% del cierre de la fascia versus un 72% que se logra con las técnicas con malla, lo cual nos da una clara mejoría de lo que es el sistema ABRA. Obviamente esos son estudios, como les digo, retrospectivos y la evidencia todavía está pendiente de demostrar. Entonces, en resumen, pocos estudios prospectivos o comparativos entre las técnicas, pero los metaanálisis y análisis sistemáticos que tenemos hasta ahora favorecen lo que van a ser las técnicas de cierre con malla, como es el parche de Whitman, el BAC y el sistema ABRA.
Y bueno, también pensando qué hacemos con el paciente en el posoperatorio, ya una vez en la unidad de cuidado intensivo el paciente, son dos estudios que se publicaron en el 2018, donde se utiliza la terapia hipertónica salina para la resucitación de estos pacientes. Vamos obviamente a requerir mucho menores volúmenes para la resucitación del paciente, esto sin afectar la función renal. Obviamente es un protocolo que se excluyen a pacientes que ya tienen enfermedad renal predispuesta o que tienen una función renal alterada, pacientes que pueden tender a la hipernatremia, hipercloremia o acidosis, obviamente se excluyen. Y se demuestra que sobre los que no se usó la terapia, que se logra un cierre del 81%, el 93% de los que se utiliza esta terapia se logra cerrar y sin una diferencia de complicaciones entre ambas. Bueno, esto es un tema que al final de este módulo va a conversar el colega, por lo que no voy a profundizar mucho, pero también hay estudios recientes de lo que es el uso de la toxina botulínica en el ámbito agudo de estos pacientes. En cuanto a lo que es la sedación y la parálisis, históricamente creíamos que la parálisis era fundamental para el manejo de estos pacientes con abdomen abierto, pero como es la tendencia en los pacientes de cuidado intensivo, hoy en día, en realidad la parálisis neuromuscular no se está utilizando, más bien se recomienda una sedación superficial y esto nos va a llevar a un menor tiempo de cierre y un mejor pronóstico, obviamente disminuyendo todas las complicaciones que una parálisis de este tipo lleva en estos pacientes. En cuanto a ventilación mecánica, actualmente sí vamos a preferir que el paciente se mantenga intubado hasta que realicemos el cierre de la cavidad. Sí, obviamente si es un paciente que ya sabemos que la cavidad va a durar más tiempo de lo necesario en cierre, obviamente estos pacientes no vamos a posponer la extubación simplemente por esperar a cerrarlos, ya que esto puede llevarlos a otras complicaciones intrínsecas de la ventilación, pues que queremos evitar también. En cuanto a lo que es el manejo de infecciones del abdomen abierto, lo que se recomienda, lo vamos a dividir en dos grupos, que son las causas iniciales, si son infecciosas o no infecciosas. Cuando no son infecciosas, vamos a darle la profilaxis antibiótica al paciente que utilizamos en las cirugías por protocolo. Si se prolonga la cirugía más de tanto tiempo, dar otra dosis. Y en realidad, a menos de que dejemos algo en cavidad, ya sean paños, gasas o algún tipo de cuerpo extraño, se continúa el tratamiento antibiótico, pero si no lo vamos a suspender en el posoperatorio. Y pues si son causas infecciosas, obviamente vamos a seguir los protocolos de cada uno de nuestros centros en cuanto a toma de cultivos, iniciar terapia empírica con una cobertura suficiente y después cambiarla según la prueba de sensibilidad antibiótica. Doctor, estamos ya excedidos, así que... Entonces, básicamente para cerrar, las recomendaciones son 3 escenarios. Cuando la prioridad es la sobrevida del paciente, pues un cierre por segunda intención. Después vemos qué hacemos con esa hernia. Después tenemos el paciente delgado, que queremos cerrar con poco edema, que no va a requerir muchas más cirugías, que tiene una mejoría franca de sus parámetros. En este paciente lo que se recomienda es usar el BAC. Y ya en pacientes obesos, cuando hay un edema importante, múltiples cirugías necesarias todavía, o hay hernias preexistentes en la pared abdominal, ahí lo que se recomienda son las técnicas de retención dinámica, como lo es el Aura o el Whitman. Y como decimos en Costa Rica, muchas gracias y pura vida. Muchas gracias.